Porque aquí podemos hablar de sexualidad, diversidad y placer. Aquí comienza Sexland con Mio Luna y Ro por Playmotiv.cl. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva temporada de Sexland, el podcast sobre educación sexual, sexualidades y mucho más en Playmotiv. Esta temporada, nuestra segunda temporada, hemos crecido como programa. Nuestro podcast tiene una nueva integrante a quien le damos la bienvenida, a Ro, que ya después se va a presentar, y agradecemos nuevamente al proyecto de radio digital Playmotiv por abrirnos este espacio de difusión, de discusión, de reflexión, de aprendizaje y compartir y hacer redes en este medio digital que nos abre tantas puertas a todo el mundo. Bien, Ro, te doy el pase y preséntate por favor a nuestros podcast escuchas. Hola. Oye, yo muy feliz de participar en este proyecto. Estoy muy contenta. Yo me llamo Rosario, soy licenciada en diseño gráfico de profesión, pero diseño poquito, me dedico a otras cosas. Tengo un proyecto que se llama Sexualidad en Lucha, que es de educación sexual. También he sido educadora sexual en Argentina. Y bueno, con la Pati nos conocimos en CAOS, que es Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual, porque las dos somos socias de ahí. Y nada, ahí me invitó a participar en este bonito proyecto, así que muy bacán, muy emocionada. Muy bien, qué bueno, yo también muy contenta de tenerte, Ro, porque ha sido ya un gran apoyo para llevar adelante esta iniciativa. También, bueno, para nuestros nuevos escuchas, me presento, yo soy Patti, y bueno, yo vivo en Quilpué, la Ro vive en Santiago, y aquí estamos mágicamente conectadas por los medios digitales. Participamos en CAOS, como dijo Ro, y también agradecemos a los chiquillos, a los chiquillas de CAOS de su apoyo y su apañe en la primera temporada y seguramente en esta nueva temporada también. Bueno, el tema que nos convoca hoy día, nuestro primer capítulo, es sobre la educación sexual integral. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos en Chile sobre educación sexual? Primero vamos a pasar a escuchar unos audios testimoniales sobre experiencias de la educación sexual que diversas personas, amigos, amigues, han querido dar para este programa. Así que los escuchamos y luego vamos a hablar sobre en qué estamos en Chile. Creo que no tuve educación sexual, tuve más que nada educación reproductiva, conocer el sistema reproductor femenino y masculino, el ciclo de la menstruación, pero nada más, ya usar condón y cuidarse de las ETS. La educación sexual la recibí principalmente de mi mamá, quien se buscó un video para poder explicar cómo llegaban los niños al mundo, y también me pudo regalar un libro que hablaba sobre la pubertad, que me sirvió mucho en la adolescencia. Bueno, y el colegio también, pero con un enfoque más biologicista. Tengo muy pocos recuerdos de haber tenido una educación sexual que me haya marcado. Creo que mis papás siempre fueron muy tímidos para hablar del tema. Como persona homosexual dentro de un colegio católico nunca me sentí integrado en lo poco que se nos enseñó. Una vez nos hicieron un trabajo sobre ITS, lo que recuerdo. Bueno, como adolescente, a través de la pornografía y de las conversaciones con amigos y amigas, podía un poco aprender, pero nunca fue suficiente, hasta ya más grande. La educación sexual en el colegio fue muy básica y fue igual a la que toda la gente de mi generación tuvo. Yo tengo 27 años, pero sí lo que fue algo muy diferente para mí fue tener una familia muy abierta de mente con los temas de la sexualidad y de género, y eso me ayudó mucho a poder desenvolverme bien y tranquilo dentro de la sociedad. Pues muchas gracias a todos los que colaboraron en los audios. Sí, eso, se agradece siempre el apañe ahí de la comunidad. Bueno, mira, nosotros estamos en Chile en un proyecto en este momento, recién estamos en el año 2020 y todavía no tenemos una ley de educación sexual integral. Tenemos que solamente
creer en los proyectos educativos de los colegios, a donde van nuestros hijos, hijas, hijes, y se basa en eso solamente. Así que desde 2019 se ingresó un proyecto de ley sobre educación sexual integral y yo rápidamente les voy a contar de qué se trata. Si ustedes quieren conocer más de este proyecto de ley, lo pueden buscar en la Cámara de Diputados, en la página web de la Cámara de Diputados, como boletín 12.955-04. En nuestras redes sociales vamos a subir información sobre esto para que después lo quieran buscar. Bueno, este boletín entrega, es un amplio contenido, son más de 100 páginas, pero Danitza, que más adelante va a hablar con nosotros de ABOFEM, nos hizo un resumen sobre el panorama de este proyecto de ley. Entonces, lo que dice el boletín es que esta ley se basa, el fundamento de esta ley, los abusos sexuales se dan principalmente en contextos intrafamiliares, ¿ya? Entonces, es importante desde ahí la educación sexual, y no solamente hacerlo desde la familia, sino que también desde el Estado. Entonces aquí nos dice un resumen de la situación de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes según rango de edad y sexo durante el 2016. Por cada 100.000 habitantes, del 2018, aquí la fuente es violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, denuncias y cifras negras de una tragedia. Dice que de 100.000 habitantes, durante el año 2016, hubieron 156,4 casos de denuncias. Aquí es importante saber que en este mismo año el Ministerio Público se ingresaron 15.408 víctimas de delitos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, lo que equivale a 30 víctimas diarias. Al situar la cifra negra en el rasgo más conservador del 70%, la cifra total de víctimas ingresadas alcanzaría 51.360. Esto es porque no todos los casos se denuncian y se ingresan en el sistema judicial. Dice que entre el año 2012 y 2016 fueron 24.763 casos. La mitad de estos, el 49,1%, corresponde a niñas, niños y adolescentes entre 0 y 14 años. De este porcentaje, 8 de cada 10 causas terminadas por violación corresponde a niñas, ¿ya? O sea, 8 de 10 es hacia niñas. ¿Qué más es interesante de este diagnóstico que se hace? Que se reconoce la necesidad de tratar la educación sexual integral en un espacio participativo desde la primera infancia y que trate de manera amplia considerando, entre otras cuestiones, el acceso a la información, la orientación sexual e identidad de género, estereotipos, formación docente, espacios participativos, prevención del abuso sexual infantil, infecciones de transmisión sexual, actividad y deseo. A partir de participación ciudadana se hizo este diagnóstico con distintas organizaciones para poder hacer esta propuesta de proyecto de ley. Ya, los aspectos centrales del proyecto de ley dicen que adecúa la normativa actual a los estándares internacionales de derechos humanos, el reconocimiento y consagración de la ESI, vamos a hablar de ESI refiriéndonos a educación sexual integral, como un derecho humano de las niñas, niños y adolescentes. Obligación de impartir ESI desde educación parvularia, trasladar la ESI desde el enfoque sanitario al de educación, enumeración de principios rectores y objetivos de aprendizaje mínimos en el ámbito curricular, incorporación en todas las pedagogías de un ramo obligatorio de ESI y fiscalización por la Superintendencia de Educación. ¿Cuáles son los puntos de conflicto en esta tramitación? El reconocimiento como derecho humano, la obligatoriedad para todos los establecimientos educacionales, el derecho preferente de los padres a educar sobre estos temas, y también las noticias falsas o fake news, que vamos a sexualizar a los niños, que las experiencias comparadas en otros países son tachadas como nefastas, y la ideología de género. ¿Qué aprobó el Congreso hasta ahora? El artículo primero y el título de esta ley, que es el título primero, dice: establece normas generales en materia de educación sobre afectividad, sexualidad y género para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Y el artículo primero dice, y atención porque esto va a ser materia de más adelante de la conversación que vamos a sostener,
Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza parvularia básica y media educación en afectividad, sexualidad responsable y género. Es deber del Estado la protección, promoción y garantía del ejercicio pleno de este derecho humano. Esto es muy importante, que sea considerado un derecho humano. Los programas de afectividad, sexualidad y género deberán respetar y resguardar especialmente la indemnidad de niños, niñas y adolescentes, entendida esta como el derecho a no ser expuestos a la realización, observación y o participación en actos de connotación sexual inapropiados para su edad y grado de madurez, protegiéndolos y que no sean víctimas de estos actos. Y el último punto de este primer artículo, que también va a ser tema de discusión más adelante: la educación sexual y la educación en afectividad en ningún caso puede realizarse contra el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos. Corresponde al Estado otorgar especial protección a este derecho de los padres. Eso es lo que hay hasta ahora, resumido, aprobado en esta comisión de la Cámara de Diputados. Así que ahora a continuación vamos a escuchar a Danitza Pérez Cáceres, abogada de ABOFEM, y nos va a contar en qué está el proyecto de ley hoy. El proyecto de ley de educación sexual integral, que es el que tiene el boletín 12955-04 en la Cámara de Diputados, está actualmente en primer trámite legislativo. Recién hace una semana atrás se votó en la Comisión de Educación esta primera versión del proyecto y se salió para poder estar en tabla en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Una vez que se ponga en votación en sala, se tiene que votar en términos generales o por artículo, de manera separada, según lo pidan los parlamentarios, y se abre la posibilidad nuevamente de que regrese a la comisión porque se le presenten nuevas indicaciones. Entonces, lo que viene ahora es empujar para que ese proyecto lo pongan en tabla efectivamente en la sala y que una vez que se ponga en tabla en la sala y se vote, se pueda nuevamente revisar en la Comisión de Educación para poder emitir un segundo informe con una versión más pulcra del proyecto de ley actual. Ese es el estado del proyecto. Bueno, bien interesante lo que nos cuenta Danitza. Es súper importante que Chile tenga una ley de educación sexual. Creo que, si bien, como contaba la Patti, es importante por el tema de los abusos en la infancia, también es súper importante que una ley de educación sexual puede cambiar potentemente la sociedad, sobre todo reconociendo y respetando a todas las diversidades. Y eso se puede traducir, por ejemplo, en que haya menos bullying o acoso escolar, por ejemplo, de que las personas puedan ser más felices. Y en ese sentido también quiero recalcar, en cuanto a esto que decía la Patti como de las fake news, de que una ley de educación sexual en la escuela va a traer como comportamientos promiscuos y cosas así. Eso no es así. De hecho, la UNESCO dice que los programas de ESI en todo el mundo no llevan a un incremento de la actividad sexual o de las conductas sexuales de riesgo, ni de las tasas de infección por VIH o cualquier tipo de ITS. Y de hecho dice que es todo lo contrario, que las personas que tienen acceso a educación sexual tienen mayores conocimientos sobre sexualidad y derechos dentro de una relación, desarrollan actitudes positivas hacia la sexualidad reproductiva y a la equidad de género, y también que generan mayor autoeficacia para manejar las situaciones de riesgo. Y en este sentido también quiero recalcar que como que a veces se cuestiona como el derecho a la sexualidad de las personas, y eso es súper equívoco, porque la sexualidad es como inherente a todo ser humano. No es un derecho, es algo que todos los seres humanos lo tenemos. Lo que sí es un derecho es que todo ser humano tenga acceso a educación sexual. Así es totalmente un derecho y estamos de acuerdo con eso. ¿Te parece que invitemos, o sea, que le demos el pase a nuestro invitado de hoy?
que Ya, esta vez sí. tenemos invitado y entramos en la conversación. Ya, tenemos a un invitado que es Valentino de Orgasmar. Y bueno, él se va a presentar de mejor manera quién es él, qué hace, qué ha hecho, etcétera. Está aquí Hola, hoy. hola, buenas. Estoy acá, chiquillas. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, mi nombre es Valentino. Yo, si bien soy creador del Sex Shop Orgasmar, también soy profesor de ciencias y, bueno, he trabajado muchas veces en escuela el tema de la educación sexual. Además, bueno, no voy a decir que me especialicé, pero sí tuve una leve formación universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. ¿Ya? Bueno, me acuerdo cuando llegué de allá como que quedé súper embolado en poder conocer qué era lo que había acá. Y cuando llegué, me acuerdo que me encontré con la ley 20.418, que fija las normas en cuanto a la regulación de la fertilidad. Es una ley que se encuentra en el seno, que es lo que hay en este momento vigente, que se encuentra en el seno del Ministerio de Salud. Y que lo anexa un poco, ¿cierto?, a la ley de educación, diciendo que las escuelas, en su primer artículo, que las escuelas deben tener el acceso, ¿cierto?, a las escuelas, de acuerdo a los proyectos educativos, tienen que gestionar sus planes de sexualidad. Bueno, en general el gobierno como que todos los años viene y saca como normativas todos los años para poder, y va cambiando cuáles son las orientaciones que deben tener esos programas. Y eso es lo que existe. En general el programa, yo estando en la escuela me he dado cuenta que el programa solamente se ocupa en términos de poder llenar un papel, mostrar que estamos trabajando todas las áreas que hay que trabajar y no se aplican nunca. Y son 5, y yo no sé si es tan suficiente en todo caso como pensar que con un papel o con 5 actividades al año yo voy a educar sexualmente a los niños. Es súper extraño esa como visión de que ya con 5 intervenciones yo voy a lograr que los niños tengan una capacidad crítica en cuanto a gestión de riesgo, en cuanto a conocer las diversas orientaciones, en cuanto a empezar a repensar los estereotipos de género, etcétera. Entonces, todo lo que implica la sexualidad de forma integral. Entonces, bueno, realmente estamos al debe de cómo debiese ser la educación sexual en Chile. Oye, sí, pues totalmente. De hecho, se nota como en los testimonios que escuchamos de nuestros amigos, que sí, pues que por lo menos yo recibí una educación sexual ridícula, ¿cachai? Como también creo que una vez hablamos sobre ITS, cada uno tuvo que disertar sobre una ITS, que en ese momento eran las ETS, y como esto, súper biologicista, una educación súper heterosexual, ¿cachai? O sea, obviamente hablamos desde, qué sé yo, como de embarazo, pero suponiendo que hay una relación sexual entre un pene y una vagina, ¿cachai? Entonces, sí, pues harta desinformación. ¿Cómo fue tu educación sexual, Pati? Bueno, yo soy de otra generación anterior a la de ustedes, así que les puedo decir que yo no tuve educación sexual para nada en el colegio. Bueno, lo único que era, ni siquiera se llamaba educación sexual, era la unidad del sistema reproductivo. Nada más que eso, donde nos enseñaban el sistema reproductivo de la mujer y el sistema reproductivo del hombre y cómo veníamos al mundo. Pero tuve la suerte, bueno, mis padres también tampoco, o sea, menos, no hablaban de sexualidad, pues entonces le voy a contar un poco mi experiencia más anécdota de familia. Yo soy la menor de 4 hermanas, entonces yo creo que más que nada se dio como entre las hermanas esta conversación, que tampoco era así muy profunda, como tan diversa como se da ahora. Pero sí mis padres tuvieron la sabiduría o el gusto de comprar muchos libros siempre. Entonces siempre teníamos muchos libros de enciclopedia, y había una enciclopedia en especial que era la enciclopedia de salud, que se llamaba Guía Médica. Entonces venía de la A a la Z un montón de temas médicos, de enfermedades y órganos y qué sé yo. Y estaba el tomo 3, siempre me acuerdo, porque era el que estaba más gastado en la casa, porque el tomo 3 de la letra C, donde decía el coito. Entonces, coito, así como que guay, qué onda, así uno miraba y salía así como un dibujo explícito de las cuatro posiciones del coito.
hombre arriba, mujer abajo, mujer arriba, hombre abajo, en una silla y no me acuerdo cuál otra, eran 4 posiciones y salía un cuadrito como el dibujo, un diagrama del pene ingresando a la vagina. Y eso era, y aparecía toda la información así médica. Entonces era como eso y nada más, y algún libro, pero todo siempre desde la orientación más médica, nunca así como ni del tema social, ni del tema de los abusos. Uno escuchaba lo de los abusos porque escuchaba las noticias y nos decían cuídate, pero no como, cuídate nomás, po. Y mi mamá me abría el ojo y me decía cuídate, pero nada más, pues no me decía usa condón, toma pastilla, todo eso lo aprendí con mis amigas, con mis hermanas y nunca así en un sistema formal educativo, absolutamente cero, nada. Sí, pues, sí, es así. Oye, Valentino, y tú que también eres profe de ciencia, ¿cómo es como para ti como abordar la sexualidad? Porque, o sea, yo también abordé la sexualidad en el colegio desde el ramo de biología, ¿cachai? También desde lo biológico. Y también, ¿cómo fue tu experiencia de educación sexual en tu casa o en el colegio? Bueno, en mi casa, en el fondo, como para partir, bueno, mi mamá en verdad nunca tuvo tabú para hablar de sexualidad, pero era el humor burdo. Bueno, yo creo que igual toda educación es sexual, desde que te dicen, desde que te nombran, de que tú eres mujer o tú eres hombre, eso también es educación sexual. Toda educación o todas las interacciones educan sexualmente. Yo me acuerdo mucho bueno, en la casa, ¿cierto? Como lo conversábamos, que siempre era algo burdo, algo de lo que reírse, ¿cierto? De que, bueno, mi mamá también me decía, es que nadie tiene que tocarte, pero una cara de pavor que me daba a mí mismo pavor, como el hecho de que me pasara algo. Siempre muy desde lo punitivo también, muy desde el negar la experiencia placentera que puede haber detrás de la sexualidad, las connotaciones o los lenguajes que van mucho más allá solamente de la expresión verbal, por ejemplo. Creo que me acuerdo que en la pubertad también, bueno, ahí existieron varios videos dentro de la escuela, y estudié en escuela católica, y era muy chistoso porque ahí te mostraban a la Eva jugando con el Adán en una película, y era súper entretenida, en verdad, igual ahí uno iba aprendiendo. Y yo creo que la experiencia más marcadora fue una profesora que una vez iba caminando y me dice, pareces hombre, por detrás. Entonces fue como, pues lo dijo con un tanto pavor. Yo creo que fue un factor súper importante para ir normando como el tema de la sexualidad, de que efectivamente si tú naces con vagina, eres mujer para toda tu vida, o sea, o tienes que ser señorita, y ahí hay toda una cuestión en torno a las construcciones como de género y que se van normando a través de lo que es posible, lo que no es posible, lo que es raro y lo que no es raro. Entonces, bueno, desde ahí yo diría que más que hablar solamente del currículum total, yo hablaría también de ese currículum oculto, que te dice que esto es algo punitivo, que te dice, cierto, que si naces con vagina eres mujer, o si naces con pene eres hombre y lo vas a hacer para toda tu vida. Yo creo que desde ahí partimos diciendo que eso también es educación sexual. Ahora, desde mi rol como docente, bueno, me toca tocarlo en biología, de hecho, el currículum en biología igual se ha ampliado bastante en concepción como hablaba, cierto, la Patti, que ya lo había visto desde una perspectiva netamente reproductiva, se ha ampliado un poco en el sentido de decir que ya igual se habla de orientación, se habla de identidad dentro del currículum nacional de biología. Yo no sé si todos mis colegas serán competentes en esa área, yo ahí lo dejo bien reticente, en el sentido de que las universidades no te forman tampoco para poder verlo, al menos acá en Chile. Creo que hay muy pocas universidades que lo abordan. Bueno, en fin, a mí al menos me ha tocado experiencias hermosas porque me salgo del currículum. Yo les he mostrado a las chicas cuando les va a llegar la regla, chiquilla, esta es la copita menstrual, estos son los tampax, estas son las toallitas, ¿cierto? Tómenlas, tóquenlas, o estas son las barreras de látex. Bueno, en el fondo, cada preservativo, cada barrera que uno ocupa para poder prevenir alguna ITS está asociado a una práctica sexual de la cual hay que hablar. O sea, yo no puedo decir como ustedes solo se van a pegar en prácticas sexuales de penetración en alguna ITS, no.
porque los cánceres a la boca existen, porque también existe el papiloma humano, porque existen las verrugas genitales, existe un montón de otros microorganismos que habitan y se transmiten a través del sexo o de algunas prácticas sexuales más que otras. Entonces, desde ahí ya yo igual ocupo el tema de la barrera de látex, y yo tengo todo ¿cómo se llama esto? Mi set, de mi set. De hecho, desde el set nace también el sex shop, porque yo empecé más o menos como comprándome todo el set que tenía que ver como con la copita para enseñar a los niños y todo en mi proceso de titulación y todo. Partí con eso y después dije, ¿y si vendo sex shop? Y ahí nació Orgasmar, obviamente. Pero claro, o sea, ahí depende mucho el docente. Yo siento que por mucho que nosotros podamos decir que hay currículum, no hay currículum, depende mucho de la formación docente. Hoy, Pati, perdona. Oye, Valentina, ¿tú en qué etapa escolar enseñas? ¿De qué curso? Yo enseño en media. Bueno, yo en este momento no estoy ejerciendo, porque bueno, para las personas trans nos es muy difícil encontrar trabajo, sobre todo en el sistema educacional. Entonces, no, acá no ejerzo. Sí ejercí en su momento, antes de transitar, ejercí en su momento, y bueno, mi seminario de título también ejercí, y claro, ahí logré como llevar a cabo el currículum oculto y todo, y enseñándole a las chicas a cuidarse en el fondo, a que tengan la percepción de riesgo que se necesita para la vida. Les quiero comentar que, bueno, en esta búsqueda para armar este capítulo encontré un texto que es de la Fundación Jaime Guzmán, donde ellos abordan el tema, analizan la propuesta de este proyecto de ley, y ya hablan del feminismo, así como que, el feminismo. Entonces, los voy a leer así cortito en la conclusión en la que llegan, y citan a una doctora en Derecho y profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid, María Calvo Charro, que habla sobre la ideología de género y su repercusión en el ser humano y la familia. Entonces ellos lo citan como argumento a su visión y dicen que la manera en que los colegios presentan este tipo de educación sexual puede resultar confusa para los niños, ya que no toman en cuenta sus edades. Se intenta imponer la ideología de género al punto de que algunos de los folletos o programas que se entregan en las escuelas pueden llegar a ser más provocativos de lo que supone para la sensibilidad infantil. Traen conocimientos innecesarios a su edad, y de esta forma se fuerza a los niños a entrar en un mundo erotizado prematuramente que sin dudarlo tendrá efectos perjudiciales. ¿Qué opinan de esto? Un mundo erotizado. No, en los colegios. Nada que ver. No, nada que ver. O sea, creo que este tipo de información es súper peligrosa. Porque es tremendamente necesario que las niñas tengan educación sexual desde edades tempranas, para que así puedan reconocer, por ejemplo, abusos, que puedan darse cuenta si es que un tío está haciendo algo indebido, ¿cachai? Tal como contaba la Pati antes, creo que el número era 8 de cada 10 abusos eran en niñas. Entonces, pucha, que es importante, ¿cachai? O sea, en este documento de la Fundación Jaime Guzmán se cita a un video en que hay niños de 11 años, creo, no sé cuántos años tienen, pero que están como acostándose cerca, ¿cachai? Que es como una actividad de respeto al cuerpo del compañero, etcétera. Y como que demonizan tanto este tipo de prácticas que yo realmente me cuestiono si es que ¿cómo les puede como preocupar más que hayan este tipo de prácticas de juego, ¿cachai? Donde niños se acuesten uno al lado del otro, ¿cachai? Y como de una manera muy afectuosa, ¿cachai? Yo no vi a nadie tocándose ni nada, ¿cachai? Como que les preocupe más eso que sus hijas, ¿cachai? Puedan ser víctimas de abuso infantil, ¿cachai? Como que, no sé, pues me llama harto la atención, como que defienden tanto a la familia, pero
pero cuando realmente lo tienen que defender con una ley que va a cambiar generaciones, ¿cachai? Que va a hacer cambios súper importantes, como que les da miedo que su hija se ponga cerca de otro niño, ¿cachai? Como cuestiones aparte que son súper normales dentro de la infancia. No sé, me parece como súper peligroso en realidad. Sí, yo también creo que es peligroso y bueno, es súper contradictoria la visión porque finalmente ellos en su fanatismo, claro, dicen no a la pastilla anticonceptiva, no sé qué, no a los tratamientos, etcétera. Y claro, son familias numerosas donde tienen como 8 hijos, son así de familia. Entonces no tiene mucho sentido tener esta visión tan retrógrada del tema y tan moralista si la realidad no es así. Entonces hablan de erotizar cuando en muchos colegios se escucha reggaetón, entonces el reggaetón tiene letras terriblemente eróticas y que son violentas además, y pucha, si es que estamos educados sexualmente podemos hacer un análisis de esas letras. Yo les quiero contar un poco la experiencia del colegio donde van mis hijas, que ahí tienen un proyecto educativo de educación sexual. Mi hija ya está en 8º, y desde prekinder que está ahí, y ella tiene 14 años, y yo puedo hablar temas de sexualidad abiertamente con ella. Ella me ha enseñado mucho ya desde antes que yo entrara en esta temática con esto del Sexland, y tiene una visión, no sé, súper integradora, diversa, de aceptación, ¿cachai? Que no, todos estos prejuicios que tenemos ya los adultos por la falta de educación sexual, en esta generación donde sí han sido educados sexualmente, porque tienen un proyecto educativo donde instan a este tipo de educación, es muy distinta. O sea, uno aprende mucho de las hijas y de los hijos, y entonces es como tan necesario. Yo les quería preguntar de la experiencia en que han tenido ustedes, como dijo Valentino que había ido a Argentina, y tú, Rosario, también, de cómo ha sido la educación sexual integral, que allá sí que hay una ley de educación sexual de hace mucho tiempo, y cómo lo ven y cuál sería los pasos a seguir, o cómo vislumbran ustedes una vez que esta ley se implemente en Chile, cómo nos va a ir en el fondo con nuestra cultura, nuestro nivel de educación, hacer un poco ese paralelo. Sí, yo creo que igual ahí hay que empezar a cambiar como tanto pánico, como vamos a tener una ley porque pobrecitos niños nos van a abusar. Que sí, pasa y está pasando, y están los que se denuncian, pero también empezar a pensar en el bienestar sexual de las personas. ¿Ya? Acá siempre todo se tira mucho desde el pánico para poder hacer las cosas, como si no creamos pánico en la sociedad no vamos a tener ley. Como no, también hay que instalar y hay que empezar a pensar en cómo tenemos una política pública que realmente pueda brindar bienestar sexual a la población, y eso quiere decir no solamente desde lo erótico, como lo aborda, ¿cierto?, el documento de la Fundación Jaime Guzmán, que dice, la ideología de género, ¿y qué si su ideología patriarcal no ha hecho más daño todos estos años? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, yo considero que bueno, este documento, ¿cierto?, que estuvimos analizando y estuvimos hablando del tema de la ideología de género y todo, en realidad toma todos estos ejemplos de la ESI en Argentina, como tú decías. Nuestra experiencia, yo creo que de haber ido en otro país, es ver todo lo contrario, es ver que en el fondo existe un país donde se toma el bienestar sexual como eje fundamental también del desarrollo humano, como lo debe ser, que toma cierto este eje, y además es capaz de educarlo y es capaz de decir, bueno, también existen parámetros en los cuales nos han instalado desde una época colonial, desde hace mucho tiempo, desde cómo debe ser la sexualidad, desde cómo tenemos que vernos, desde cómo tenemos que pensarnos siempre en el seno de la familia. Y yo no sé si todos se piensan en el seno de la familia. Creo que una constitución debiese garantizar más el hecho de solo verse, ¿cierto?, en el núcleo familiar. Y eso creo que un Estado sea garante del derecho a educarse primero. Y el derecho a educarse sexualmente es una experiencia totalmente enriquecedora en términos de cuál es la capacidad crítica que podemos generar en los individuos. Y eso es algo que acá en Chile estamos totalmente al debe. O sea, totalmente al debe. Nuestro Estado ni siquiera es garante de que todos tengamos una educación digna y de calidad,
y que además tengamos acceso gratuito a ella. O sea, hoy en día la ley que existe nos priva de ese derecho totalmente. Sí, pues, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Valentino, que se habla mucho desde el pánico, ¿cachai? En este documento de la Fundación Jaime Guzmán, que bueno, Sexland va a dejar el link o vemos cómo facilitárselo para que a la gente que le interese los pueda leer. También habla como desde el pánico y como medio como conspiracionista, ¿cachai? O sea, como que en un momento habla de drag de los marxistas. Sí. Claro, sí, pues. O sea, de Pablo Frey, de Izquierda y Bourdieu y Althusser. Sí, bueno, sí, pues habla como eso de... No, porque el primer artículo de la ley argentina habla de educandos, ¿cachai? Y ahí dice como, no, porque se habla del educando, se habla de Freire, una política marxista, en un momento también hablan como la conspiración de las drag queens, ¿cachai? ¿No? Que hay drag queens que enseñan en el colegio en Estados Unidos, también se habla como del feminismo que se ha insertado en Chile, ¿cachai? En el país. Entonces sí, pues se habla tanto desde el pánico que sí, pues que importante lo que dice el Valentino de que ojalá nos centráramos más en el bienestar de la sexualidad, ¿cachai? O sea, impresionante que en general las personas, o por lo menos las mujeres a través del feminismo, de la tercera ola, no sé, los últimos 6, 8 años, estamos descubriendo nuestro placer, ¿cachai? Entonces como ojalá no todos tuvieran que pasar por eso, ojalá se educara en diversidad, ¿cachai? No miráramos raro a nuestros compañeros que son trans o son de alguna orientación sexual, no heterosexual, ¿cachai? O a que son de hijos de alguien que fue de un pueblo originario, ¿cachai? Entonces es súper importante. Y también, sí, pues también de acuerdo con Valentino en cuestionar eso de que todo se construía en la familia, ¿cachai? Yo si bien igual tengo una familia que nunca ha coartado mi sexualidad en general, ¿cachai? Igual si me hubiera quedado con lo que me hubiera enseñado mi familia nomás, pucha, no, pues, ¿cachai? No, pues no, uno aprende con las amigas, ¿cachai? Uno aprende con las amigas y ojalá uno aprendiera más en la escuela, ojalá el Estado garantizara nuestra educación sexual, ¿cachai? Y me perdí de la pregunta de la Pati de Argentina. Sí, en el fondo era, claro, así como ver cómo se había implementado allá y cómo se ve el futuro acá en Chile, pero yo quiero agarrarme de lo que dices tú, que claro que es, y lo que ha dicho también Valentino, que claro, es como esta visión desde el placer. ¿Por qué temerle tanto a la palabra placer si finalmente uno no viene solamente las mujeres a procrear? Entonces esta visión tan de que esta es la función y no hay otra, ya es del siglo pasado y hay que avanzar. Y de verdad que eso, yo les comentaba la experiencia que tengo yo personal de la educación de mis hijas, que realmente no hay nada de malo en la visión que ellas tienen. Ellas son súper respetuosas en todo tema. O sea, hay mucho el tema de, bueno, el colegio como que tomó esta visión a partir de la experiencia de sus estudiantes, porque hay experiencia de chicas trans, entonces quisieron hacerse cargo del tema, por no hacer la vista gorda, decir no, arréglensela, sino que tomemos el tema y veamos cómo podemos hacer. Entonces se implementaron una serie de medidas y de verdad que eso facilita mucho las cosas, la vida y de todas las personas. O sea, así es como debe ser. O sea, ¿por qué una persona que hace, en el caso de las personas trans, tiene que ser un suplicio asumir su sexualidad? ¿Y por qué tiene que ser así? Por eso debe ser un derecho humano, si es tan básico como eso. Vivir la vida, la sexualidad es desde que nacemos y por toda la vida, entonces ¿por qué tiene que ser una cuestión tan tabú? Eso ya no va. Entonces es lo mismo que los argumentos del tema del aborto, que es como se basan en un mundo de fantasía, porque el tema del aborto existe, es real, los abusos existen, son reales, las personas trans existen, es real. Entonces
¿por qué verlo como algo que anormal si es parte de la vida? Entonces ahí es donde tenemos que avanzar. Y esa era la pregunta, lo que iba, que ¿cómo ven el futuro de esta ley, de esta implementación de ley? Ya tenemos una ley con estos 7 artículos, ¿cómo lo ven? Desde la experiencia, por ejemplo, de Valentino como profesor y de la Rosario como lo que vivió en Argentina. Esa es un poco la pregunta. Claro, yo creo que es importante que en Chile la ley avance, es importante también que en el plebiscito se apruebe, ¿cachai? Que se pueda crear una nueva constitución y de esa manera tener facilidades para tener mejores derechos sexuales y afectivos en Chile, ¿cachai? Es súper importante porque bajo la excusa de que es inconstitucional, pucha que nos han cagado, ¿cachai? En todo sentido, económico, socialmente, sexualmente, de todas las formas, ¿cachai? Así que, pucha, ojalá hayan cambios en Chile importantes y que podamos tener una ley que sea igual o mejor que la de Argentina, ¿cachai? Yo creo que la ley de Argentina sí creo que es completa, creo que le faltan algunas actualizaciones, como por ejemplo se reconocen las personas trans, pero igual varias cosas son como binarias, ¿cachai? Como trans hombre, trans mujer, entonces como salir de ese binarismo en algunas cosas, pero sí creo que es una ley interesante. Se trabaja con 5 ejes que son transversales, que los 5 ejes son la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo y la salud, ¿cachai? Entonces así vemos cómo la educación sexual no se remite solamente hacia lo biológico, ¿cachai? Se habla de salud, de cuerpo, de cuidarme a mí, de cuidar a mis compañeros, de respetar a los otros, de respetarme a mí misma, de entender mi intimidad y mi eximidad, de entender que otros también tienen límites, entender la intimidad de las otras personas, ¿cachai? Trabajar con la afectividad, las emociones, los sentimientos, todas esas cosas que por lo menos a mí me hubiera gustado crecer teniéndolas, ¿cachai? Sí, pienso que la ESI Argentina tiene problemas, ¿cachai? Quizás en la implementación, en cómo lo implementan todas las escuelas. Bueno, también recordar que la ley argentina tiene el artículo 5, que les otorga una solapada discrecionalidad a las comunidades educativas para que puedan adaptar lo que establece la ley, ¿cachai? Que cada institución vea en verdad cómo se implementa la ley, ¿cachai? Entonces, esas cosas creo que sí habría que reverlas, ¿cachai? Sí habría que reverlas. Yo creo que el tema del artículo 1 donde dice como el derecho a los padres a la educación, ahí va a haber como una polémica cuando se quiere implementar, pues yo creo que lo que comentábamos el otro día en la reunión de Caos cuando hablamos de este tema es que, claro, dice en ningún caso se puede realizar contra el derecho preferente y el deber de los padres a educar a sus hijos. Entonces yo creo que ahí es como un poco el arma de doble filo donde van a haber trabas seguramente en muchos colegios cuando se quiera implementar esta ley. O bueno, o los padres buscar el tipo de educación que le quieran dar. Yo creo que ahí es como un contrapropósito, es como extraño ese párrafo del primer artículo. Sí, porque igual la deja donde mismo, ese es el problema. No la mueve, ¿cierto?, a pensar que ya está en el área de la educación, porque en la otra estaba solamente alojado en el Ministerio de Salud. La hace formal, ¿cierto?, en implantarla desde que son chicos, ¿cierto? Y establece ciertos nuevos parámetros quizás del concepto de educación sexual que antes había, que ya no está solo centrada en las ITS, no está solo centrado, ¿cierto?, en lo biológico propiamente, en lo reproductivo, pero aún así está totalmente coaptada en el sentido de que se siente que
todo el rato son los padres los que tienen que estar ahí educando a sus hijos. Y a mí en escuelas me han dicho, profe, hable usted al niño de sexualidad porque yo no sé cómo hablarle. Entonces, ¿cuál es la competencia que los mismos padres reconocen que ellos tienen para hablar estos temas con su hijo? Es que me da pudor. Y obvio que le va a dar pudor si es su hijo, su niñito que cree que nunca más iba a crecer. Entonces, es normal también que eso ocurra. Hay muchos padres que no tienen herramientas para trabajar ese tema con sus hijos. Y bueno, yo siento que en verdad mientras no cambien la concepción que tenemos sobre educación, tanto en general, ¿cierto? De que en el fondo, mientras no exista un currículum nacional de educación sexual y mientras eso no pueda ser posible, yo no creo que tenga que salir una ley todavía, hasta después de nuestra constitución, porque esta ley la van a llevar al Tribunal Constitucional con lo que tenemos. Entonces, yo no sé si es mejor, o sea, quizás puede ser un poco mejor de lo que hay, porque en verdad abre el concepto, pero la deja donde mismo, en el fondo. Sí, yo adhiero a lo que dice Valentino, de que es importante que haya una nueva constitución que no coarte las cosas que se esperan de la ley, en ese sentido. Y también, bueno, para ir cerrando, les quería mencionar respecto a la ley de educación sexual de Argentina y que se toma como referente en varios países. Les quería mencionar el artículo 1, que dice que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Y bueno, también para ir concluyendo este primer capítulo de la segunda temporada, les quería preguntar, si es que así muy cortito, podrían decir por qué es importante que Chile tenga una ley de educación sexual. Porque es importante primero que, bueno, aparte que los estudiantes puedan medir percepción de riesgo, es importante, ¿cierto?, que los estudiantes puedan vivir su sexualidad de una forma íntegra, respetuosa y placentera. ¿Por qué? Porque es necesario que cada niño tenga el derecho a establecer límites, ¿cierto?, como decía Rosario, y esos límites se educan a aprender cuáles son los límites míos y cuáles son los límites de otras personas. Porque los niños también, y los estudiantes, tienen derecho a vivir sus identidades, a sentirse conforme con sus identidades, independiente de que acá existe una derecha sobreideologizada que diga que no, que esto es ideología de género. Hoy hemos vivido harto tiempo oprimidos, ¿cierto?, bajo su ideología patriarcal, y es importante que esta ley exista para que efectivamente esos cimientos que han instalado tanto tiempo en su ideología patriarcal desaparezcan. Por eso es importante tener una ley de educación sexual integral. ¿Y tú, Pati? Sí, yo creo que principalmente porque es un derecho humano. Como dice Valentino, es el derecho a vivir nuestra identidad, nuestro placer, de manera informada y con conocimiento, en forma segura. Son tantas cosas que implica la sexualidad y yo creo que es un derecho humano, cambiar esa visión, como dice, esta visión patriarcal que nos viene enseñando desde hace 2000 años, que ha sido impuesta y es necesario dar este paso y que sea igualitaria a todos, porque finalmente no puede solamente estar en manos de padres y madres o tener la suerte de tener padres y madres con una visión, una formación en sexualidad, que deben ser muy pocos. Entonces esta cuestión tiene que ser transversal a todos y tiene que ir de la mano con la educación también para los padres y madres, porque somos todavía muy ignorantes en muchas cosas y tenemos que seguir aprendiendo y creciendo en relación a esto. Y una cosa que quería agregar, que bueno, como dijo Danitza en el audio que escuchamos, esta ley tiene igual para rato, además que va a salir con una nueva constitución, así que esperemos que se demore un poco para que pueda tener también la discusión, que la constitución también tiene que aparecer este tema como el derecho a recibir una educación sexual libre y sin estos prejuicios que se nos han instalado
estos prejuicios que se nos han instalado durante tanto tiempo. Sí, es verdad. Oye, Valentino, y para cerrar, ¿algo que decir? ¿Publicitar tu emprendimiento? Bueno, para todas las personas que son friendly bueno, trans-friendly, por así decirlo, bueno, hay que entender que el acceso al trabajo de las personas trans es súper reducido, por lo que, bueno, nosotros nos autogestionamos como podemos y en eso tenemos nuestro sex shop. Bueno, los invitamos a todos a visitar nuestra gran página en Instagram, Orgasmar. Ahí puedes encontrar nuestro sitio web en Wixi, donde vas a conocer la mayor cantidad de catálogos y además vas a encontrar exquisitos lubricantes, succionadores de clítoris, rotadores. Imagínate una ganga a precios módicos además. Oye, algo para decir respecto a lo que decía Valentino, que bueno, Argentina también sacó la ley del cupo trans. Pucha, qué lejos que estamos. y tan cerca. Sí, el cupo laboral. Sí, estamos tan cerca y tan lejos. Oye, yo quería reafirmar un poco lo que decía Valentino. Yo he sido su clienta. Así que yo totalmente recomendado el servicio. Yo le compré un producto muy bacán y enviado por correo con toda la confianza. Yo le deposité, él me lo mandó. Así que totalmente recomendado. Orgasmar, búsquelo en Instagram. No hay barreras aquí físicas, así que todo llega por correo. Así que es posible acceder a los productos de Orgasmar para lo que queda de esta pandemia. Así que en su página. Bacán. Ya, chiquillos, que estén bien. Gracias, Valentino, por estar en este capítulo. Muchas gracias. Y viene nuestro próximo capítulo sobre el placer, así que sigan escuchándonos, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, sigan a Playmotiv en www.playmotiv.cl, donde también hay otros programas de chicas y chiques de acá de la zona Marga, Valparaíso. Así que muchas gracias, Valentino, por tu buena disposición y ojalá podamos contar contigo en otro programa más adelante, porque tenemos hartos temas para todavía seguir conversando. Pero por supuesto, ahí ustedes me avisan y muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad es un agrado estar conversando de educación sexual. Yo hace tanto tiempo que quería hablar de esto. Ya, bacán. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Cocinando, trabajando o haciendo deporte, siempre me acompaña la radio Playmotiv.